Ahí está. Ya pusimos a grabar. Los voy saludando a quienes se van sumando. Ahora ya somos 84, así que bien ahí, somos varios. Les súper agradezco a quienes activan la cámara, hacen que una no se sienta tan sola en esto de la virtualidad. Y la verdad, muy contenta de estar en esta cursada. La verdad que Derecho de las Obligaciones, si bien parece una materia simple, no es para subestimar, como ya han escuchado la semana pasada, porque nos brinda la estructura para prácticamente todas las materias del derecho. No solo de derecho civil, sino también, por ejemplo, de ramas como el derecho tributario, porque obligaciones hay en todas las ramas del derecho. Entonces, la estructura básica que ustedes se van a llevar de acá, incluso que vamos a empezar a ver en la clase de hoy, les va a servir como una especie de cristal para mirar todos los vínculos o las relaciones jurídicas y poder identificar los distintos elementos. En ese sentido, les comento cómo nos vamos a organizar en las clases que les toque hacer conmigo. Particularmente yo tengo varias clases, ¿sí?, asignadas, así que nos vamos a ver prácticamente todas las semanas. Y la idea es poder hacer un primer módulo de unos 40 minutos, como máximo 45, hacemos una pausa de 10 o 15 y después hacemos otro módulo más. En el entendimiento también de que es importante incorporar hábitos sanos para poder aprender con y sin H los conceptos. A ver, lo cierto es que nadie puede concentrar la atención 2 horas, ni ustedes, ni yo, ni nadie. Entonces, antes que bombardearlos con un montón de conceptos, vengo implementando ya hace un par de cursadas esta metodología de poder conversar, de poder ir enlazando los conceptos, ver qué traen de las materias anteriores, de teoría del acto sobre todo, porque va a servir muchísimo, y poder construir entre todos una estructura de cara a lo que van a ser los exámenes, ¿no? Porque las cosas como son, diría un amigo mío, ustedes vienen acá a probar la materia, a poder seguir su camino, pero para aprobar la materia es importante o es necesario acreditar determinadas competencias. Nosotros desde un primer momento comenzamos a poder entrenarnos en el análisis y resolución de casos prácticos, que van a poder ver en el día a día, y que de hecho en mi caso en el estudio los veo todo el tiempo, ustedes lo van a ver en los lugares de trabajo en los que estén, sean o no jurídicos, porque las obligaciones, si algo tienen, es que transversalizan la vida misma. Entonces la idea es poder empezar de lo más básico, ir a lo más complejo, pero haciendo una estructura e ir resolviendo y charlando supuestos entre nosotros. Así que todo aporte que ustedes puedan hacer es más que valioso. Sobre todo porque venimos de distintos palos, de distintos contextos, nos dedicamos a distintas cosas y prestamos atención a distintas cuestiones. Entonces, eso sirve mucho para poder charlar y buscar ejemplos, que esa es la clave para poder entender cualquier materia de derecho, ¿sí? Y además cualquier materia en especial de derecho privado, que son las áreas en las que me van a encontrar a mí particularmente. Todo este segundo cuatrimestre del segundo año es una preparación para el primer cuatrimestre del año que viene, en el que vamos a ver derecho de daños, otra materia en la que nos vamos a volver a encontrar y que además nos tiene concentrados en un tipo de obligación específica. Pero para poder llegar a ver eso tenemos que analizar una obligación en sentido genérico, ¿sí? Entonces, con esta cuestión, la clase de hoy va a ser una clase en la que vamos a conversar mirándonos a la cara, ¿sí? En esta clase no va a haber power, así que las y los invito a que puedan tomar los apuntes que consideren, pero usen como guía fundamental el programa, ¿sí? ¿Tienen código a mano? ¿Código civil y comercial a mano? ¿Sí? Yo voy a buscar el mío, que lo tengo acá en un instante. Así ya comenzamos. La idea es que nos posicionemos obviamente con el programa en mano, la planificación en mano, porque salvo alguna eventualidad siempre se va a seguir el esquema, y lo que vamos a ver hoy es el comienzo de la bolilla número 2, que va a terminar mañana con la profesora Pamela de la Iglesia, y la próxima semana, ¿sí? A ver, la próxima semana, sí, el 25 en realidad, que sería la semana que viene, no, la otra, vamos a ver con la profe Victoria Rambur una aplicación práctica de las bolillas 2 y las bolillas 3, ¿sí? Nosotros vamos a ver hoy la primera parte de la 2. La semana que viene vamos a ver la primera parte de la 3
¿sí? Y la otra semana, o sea, la última semana de agosto, vamos a hacer un práctico conjunto, ¿sí? En el que vamos a englobar bolillas 2 y 3. Claro está, incorporando también los conceptos de la bolilla número 1, ¿no? Que es como la parte más general. Eso lo van a tener todo en la planificación y cronograma, está súper organizada en el campus, así que no van a tener problema con eso. Antes de arrancar, les pregunto, ¿les quedó alguna duda de lo que es la organización de la materia, el cronograma? ¿Encontraron toda esa documentación como para arrancar así a pleno? Sí, profe, profe, está de mi todo, parte muy completo. Bueno, está todo perfecto. re clarito en el campo. Sí, eso es mérito de Victoria, que si bien este año fue designada, como nos ha pasado a todos, me incluyo, durante muchos años estuvo trabajando como programa de formación y la verdad es que puntualmente es súper organizada. Ella nos aporta todo eso y sabe mucho de tecnología. Vieron los flyers que arma, todas esas cosas que si yo me tengo que poner a hacerlo no sé cómo se hace. Así que bueno, me alegra mucho que les haya gustado y se lo voy a transmitir a Victoria. En relación al tema de las guías, Ayelen nos está preguntando acá en el chat si vamos a tratar las guías. Hoy vamos a tratar la primera parte que hace a los primeros 4 puntos de la bolilla 2 de la guía que les subí de la unidad 2. Sin perjuicio de eso, si ustedes quieren, dado que podemos desarrollar la clase tranquilos porque tenemos espacio y tiempo, podemos hacer a la vuelta del recreo o antes de terminar, puedo tomar nota de algunas de las dudas que tengan, si les parece, y si las podemos resolver en este momento, genial. Y si tienen que ver con algo que se dijo en clase de otro profesor, lo pongo a consideración del docente que sea, para que ese docente pueda evacuar la duda y evitar errores en las interpretaciones. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, Ayelen? Haceme acordar, por favor, porque por ahí estamos con un tema en la cabeza. Si querés, en algún espacio que tengamos luego del recreo o antes de terminar la clase, resolvemos las dudas. Genial. Y no hay nada que agradecer, porque a la agradecida, al contrario, soy yo, porque el hecho de que nos podamos comunicar hace a que todo esto sea más ameno. Bien. Dicho todo, planteadas las cuestiones más organizativas, vamos a arrancar con la unidad número 2. Ustedes vieron que en el campus hay una hojita de ruta, porque la idea es esa, hoja de ruta, para que ustedes puedan seguir un poco los conceptos o tengan en claro algunas cuestiones que no les pueden faltar de la bolilla. Para estudiar, como ustedes saben, hay bastante bibliografía propuesta, está la bibliografía de la cátedra, que es la que puntualmente me tiene a mí y a Norma como editoras, y que tiene capítulos de diferentes profes, ¿sí? En mi caso yo escribí uno solo, el resto fue edición, lo escribieron el resto. Así que puntualmente la idea, ¿sí?, es tratar de encauzar un poco lo que sería la estructura general de las obligaciones en el marco de las preguntas de la guía. Hoy no vamos a ver todos los elementos porque les va a quedar la causa fuente para mañana, que la van a ver con Pamela. Pero sin perjuicio de eso, vamos a arrancar. Para arrancar, no se puede comenzar esta bolilla de otra manera que repasando el concepto general de obligación. ¿Alguien me puede decir en qué artículo del Código Civil y Comercial está el concepto de obligaciones? 724. Bien. ¿Algún voluntario o voluntaria que lo quiera leer? Lo leo si querés. Bueno, Silvia, te escuchamos. Artículo 724. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Perfecto. Acá tenemos varias cuestiones puntuales a tratar y a analizar, teniendo presente justamente que de la definición van a surgir los elementos constitutivos de la obligación. Sabemos que para que exista obligación tenemos que contar con todos los elementos. Y el primero de ellos
es el sujeto. ¿Alguien me puede decir, habiendo o no leído el material? Porque eso hace al ámbito de autodeterminación de ustedes, más allá de las recomendaciones que podemos hacer. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Y el pasivo. El acreedor y El deudor y el acreedor. Bien, si ustedes se lo tuviesen que explicar a una persona que no estudia derecho, ¿qué le dirían? Que hay un sujeto que Son tiene un las derecho. personas que contratan en la relación jurídica. Un sujeto, una persona. Ustedes van a ver que la palabra sujeto activo y sujeto pasivo, acreedor y deudor, que es correcto lo que han dicho en primer lugar los compañeros y compañeras, puntualmente alude, ¿sí?, a los roles o los polos que existen en toda obligación. En ese sentido tenemos polos activos y polos pasivos, ¿sí? En realidad es de acuerdo a la clasificación doctrinaria que cada quien use. A mí lo de hablar de polos realmente no me es gráfico ni me es ilustrativo. Entonces yo hablo de parte actora, parte acreedora, parte deudora, o de acreedor y deudor. Luego van a ver que hay diferentes... ¿Cómo? Claro, los intervinientes en una relación jurídica. Tal cual. Nosotros sabemos que la obligación es un vínculo jurídico, que es el elemento que vamos a ver en el punto número 4, en virtud del cual un sujeto activo o acreedor, ahí ya tenemos dos sinónimos, puede exigir de un sujeto pasivo o deudor, otras dos formas de enunciar al deudor, una determinada prestación. Ahí tenemos el objeto, que puede consistir en dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Ese es el concepto que les va a decir Norma y se los va a decir con esas mismas palabras, supongo, que es, palabras más, palabras menos, el del 724 del Código. Es cierto, ¿sí?, que cuando hablamos de sujeto, hablamos de persona. Y cuando hablamos de persona, hablamos de, como se decía, incluso históricamente, aquellos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? La palabra ente es como muy despersonalizada, entonces vieron que la legislación actual nos habla de persona humana y de persona jurídica. La persona humana, puntualmente, es aquella que, nada, es de carne y hueso, y ahora vamos a ver qué requisitos tiene que cumplir para poder ser sujeto de una obligación, y la persona jurídica es aquella que no es de existencia física, sino que constituye, por ejemplo, una entidad separada, también estando separado, por ejemplo, el patrimonio en relación al de las personas físicas que le integran. Entiendo que, habiendo hecho la parte general del derecho civil, tienen en claras estas cuestiones. Es importante tener en cuenta que los sujetos no siempre van a ser igual cantidad de cada lado, ¿sí? Esto se los digo muy en criollo, pero si ustedes lo quieren decir con palabras técnicas, yo les pregunto, ¿puede existir más de un acreedor y más de un deudor? Sí. Sí. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de esto? Cuando pedís plata a dos personas, por ejemplo, Pedís plata Una que telefónica. prestada, o viceversa. claro, o sea, cuando una persona pide dinero, ¿sí?, a otras dos, o cuando dos personas necesitan dinero y le piden a una única. Bueno, en ese caso, tenemos los que piden dinero, ¿qué sujetos son de la obligación? Pasivo. Deudores. Exacto, son sujetos deudores. Denme un segundito que voy a ver si puedo cerrar un poco la puerta, porque si no se me van a aturdir, porque tienen audífonos. Ahí está. Son los deudores. Y el acreedor es el que presta el dinero. Ustedes ya van a ver que técnicamente, si tenemos que O describir cuando esa... agarrás la tarjeta con hora 12 y salís por el centro comercial. Claro, los pagos con tarjeta de crédito son préstamos, en definitiva.
porque el banco que respalda esa tarjeta de crédito adelanta el dinero al proveedor, al vendedor, pero al comprador se lo financia en las famosas cuotas que nosotros conocemos y que nos permiten hoy día adquirir bienes, servicios, productos, etc. En ese caso, tenemos una obligación. Y los sujetos, en este caso, ya están determinados. ¿Sí? ¿Pueden existir obligaciones en las cuales los sujetos no estén determinados? Sí. Sí. Al momento del Bien. nacimiento, sí. ¿Y qué podemos hacer para que esos sujetos estén determinados? Porque tenemos que saber quién adquiere el derecho, quién contrae la obligación, quién debe pagar a quién. Individualizarlo, identificarlo plenamente. Exacto. Ahora bien, teniendo en cuenta, en base a esto, ¿no?, la pregunta que tenemos en la línea. En este caso, lo que se pregunta es qué significa que un sujeto deba estar determinado. Como bien nos dice Lautaro, tiene que estar individualizado. Tenemos que poder designarlo con nombre, apellido, DNI, o con denominación, razón social y quit, dependiendo si es una persona humana o una persona jurídica. Ustedes aprendieron que las personas tienen atributos, al igual que la persona humana tiene nombre, domicilio y patrimonio, la persona jurídica tiene los mismos atributos. También la persona humana tiene otro atributo, distinto, o que no mencioné al menos, que es necesario para poder contraer obligaciones. ¿Cómo? La capacidad. Bien. ¿Qué tipo de capacidad se requiere para realizar actos jurídicos válidos? De derecho. De ejercicio. Ambas. De derecho desde ya. De derecho porque Porque- el ejercicio la puede... De ejercicio Puede no es hacerlo necesaria por porque la medio de puede su ejercer a través de su representante. Capacidad Bueno. de hecho y capacidad de derecho. En ese sentido, para poner algunas delimitaciones, porque tal vez esto puede ser materia de un caso, voy tomando parcialmente las intervenciones que han hecho todos. Una persona, en este caso vamos a las personas humanas, siempre se va a presumir capaz, salvo que en un proceso, por ejemplo, de determinación de la capacidad de ejercicio, se determine que determinados actos deben ser realizados con un apoyo, es decir, con un acompañamiento. Cuando tengo que explicarle a veces a los clientes y las clientas qué es un apoyo, les digo, es alguien que acompaña en la toma de decisiones, ¿sí? O también puede pasar que la cuestión o que el diagnóstico de la persona haga que esa persona no tenga nada de autonomía. Y en ese caso, para los supuestos excepcionales del código, ahí viene la figura de Manuel, un representante, o un curador. El curador reemplaza a la persona, el apoyo no. Por ese motivo, el acto jurídico, ustedes lo saben ya de materias anteriores, va a ser válido siempre y cuando los sujetos, en este caso personas humanas, sean plenamente capaces de ejercicio y no haya una incapacidad de derecho específica, porque vieron que una persona no puede ser incapaz absoluto de derecho, porque eso equivaldría a la famosa muerte civil del derecho romano. Pero La sí regla general es que la capacidad se presume. se presume, pero lo cierto es que frente a la celebración de un determinado acto, ¿sí? Y frente a la acreditación de determinadas cuestiones, puede surgir que la persona es inhábil para realizar ese acto. Les doy un ejemplo, ¿sí? En este caso, en mi caso, ejerzo la profesión de manera liberal. Fíjense, puede pasar, ¿sí? Pero acá tenemos que saber en qué podemos contratar y en qué no. Yo soy una persona plenamente capaz, por el momento estoy cuerda, así que nadie ha determinado que mi capacidad de ejercicio está restringida para ciertos actos, puedo administrar mis bienes, puedo disponer de ellos, y llega al estudio un divorcio, ¿sí? Yo hago mucho derecho de familia, imagínense que llega un divorcio en el que la pareja que se separó y se quiere divorciar, viene de manera conjunta y tienen que decidir el destino de una vivienda. Imagínense que tengo el poder adquisitivo para comprar una casa, cosa que no estaría ocurriendo, pero bueno, vamos a soñar en los ejemplos.
y que decido comprar esa casa. Yo fui abogada patrocinante en el divorcio y lo que hago es comprar esa casa. No puede. No, ¿Por qué no No puedo? tiene la capacidad porque está involucrada. Claro, no se lo Por permite ley. Bastante legal. ¿Cómo? capacidad restringida para esa acción. Tengo una incapacidad de derecho específica en relación al acto y por la calidad que ostento de abogada de ese, por ejemplo, de ese juicio. ¿Qué pasa si igualmente se lleva adelante esa operación? Y después cuando vos la Se quieras sanciona. vender, no la podés vender porque se anula, digamos. un momento que Exacto, es se, un acto jurídico nulo de nulidad absoluta, Exacto. porque va contra el orden Dentro de la público. simulación, En realidad sería una simulación si yo compro por un testaferro. Si yo, por ejemplo, le digo a la persona que trabaja conmigo que ponga la casa a su Un nombre. fraude a la ley sería. ¿Y por qué un fraude a la ley? En fraude a la ley sería esa compra ¿Pero por qué? por la incompetencia. Es incompatible ser funcionario interviniente y participar de la compra, la venta. En fraude realidad, significa ser el hay una acreedor ley reclamando. ¿sí? No hay un fraude a la ley porque el fraude a la ley viene por otro lado. El fraude a la ley implica desviar, ¿sí?, la aplicación de una ley de orden público justamente porque no me favorece. Ejemplo fundamental, tener a un empleado o empleada como monotributista o como prestador de servicios cuando en realidad está trabajando en relación de dependencia. En este caso puntual, en mi caso, que yo sería sujeto de este vínculo obligacional, no puedo celebrar este acto válidamente y de manera estable en el tiempo, porque puede ser pasible de una sanción de nulidad, claramente, porque es nulo de nulidad absoluta, porque tengo yo una incompatibilidad, una inhabilidad o una incapacidad de derecho en relación a ese acto, a ese bien. Yo puedo comprar cualquier otra casa, pero no esa, porque es la casa de un divorcio en la que intervine como abogado. Este es un chino, pero bueno, es importante que lo tengan presente y veo que lo tienen aceitado. justo ¿sí?, eso se encuentra de en obligación. el artículo 1002, el inciso C. Tal cual. Ahí está especificada la cuestión puntual de quiénes no pueden adquirir ciertos bienes. Por ejemplo, si sujeto activo y pasivo de la obligación son cónyuges. Se supone que entre cónyuges no se puede contratar. Por ejemplo. Antes habían algunos artículos que, por ejemplo, presumían la simulación por ley en caso de que exista un acto a título oneroso declarado entre ascendientes-descendientes. Ahora no lo dice expresamente, pero bueno, sigue habiendo doctrina y jurisprudencia que hablan en esos casos de simulación. En efecto, ¿sí?, la idea es que el sujeto sea plenamente capaz. Me ha pasado, por ejemplo, que vienen al estudio personas jóvenes con retrasos madurativos, con determinados diagnósticos que claramente le impiden comprender no solo lo que están firmando, sino los alcances o las consecuencias jurídicas. Y hay gente a la que le han tomado firmas. Estas cosas pasan, chicos. Hay gente que toma firmas a personas que te das cuenta que no se puede desenvolver, a personas que son con ciegas. discapacidad mental e intelectual. se denomina. Por ejemplo, me pasó, yo tengo una clienta que es ciega, tiene hipoacusia y además tiene un retraso madurativo. Ella tiene nuestra edad más o menos, mi edad, y piensa como si fuese una niña de 10 años. Y llegó con un convenio firmado. Su papá le hizo firmar un convenio por un pago de una deuda alimentaria. Esa chica lo firmó, puso su nombre, porque le enseñaron que tenía que poner el nombre. Pero de la pericia que se le hizo, surgió que no tiene más desarrollo cognitivo que el que puede tener un niño de 9 años. De hecho, por ejemplo, claramente vos la ves y es una mujer, pero intelectualmente es una niña. En esos casos, ese acto jurídico que tiene un sujeto pasivo y un sujeto activo, porque ese papá se comprometió a pagar la deuda de alimentos y esa
hija se comprometió a recibirla, es un acto inválido, porque no se cumple con una de los requisitos, que tiene que cumplir el sujeto, que es la capacidad. Más allá de que cuando lo firmó, no había sido declarada en este caso, o no se le había restringido la capacidad de ejercicio. Porque claramente, ahí quien falla es, en este caso, el escribano o la escribana que le tomó la firma. Por eso es que los escribanos y las escribanas estudian tantos años y tantas cuestiones. Ustedes lo van a ver en derecho notarial y registral, porque claramente es una macana muy grande que alguien firme algo que no comprende y que además implica una resignación de un derecho. Cuando uno firma un convenio, ustedes ya lo van a ver cuando veamos modos extintivos de la obligación, muchas veces hay una transacción, cedemos algo y aceptamos alguna propuesta que nos hace. Entonces, si yo no tengo la capacidad de ejercicio para comprender las consecuencias, tampoco sé qué es lo que estoy firmando, ni decidí libremente eso, mucho menos, ¿sí? Tiene que ver con el discernimiento para que sea un acto jurídico legal. Tal cual, a ver, el acto voluntario además tiene sus tres componentes, como nos dice Angélica: discernimiento, intención y libertad. ¿Falta alguno de esos si el acto es involuntario? Ustedes ya vieron qué consecuencias jurídicas tiene la realización de un acto involuntario, ¿sí? Pero en relación al sujeto, para quien necesita repasar, requisitos del sujeto, la capacidad, por ejemplo. En el caso de las personas jurídicas, es importante tener en cuenta que esa capacidad que se reconoce a las personas jurídicas tiene que ver en relación a los actos que quedan comprendidos en el objeto social. Si una persona jurídica realiza actos que van por fuera del objeto social, ahí lo que hay que hacer es correr el velo, como se dice, y ver puntualmente cuáles son los verdaderos intereses que subyacen a ese acto jurídico, que no tiene nada que ver con el objeto de la sociedad y que seguramente tiene que ver con las pretensiones individuales de las personas físicas que la conforman. Esa es la inoponibilidad de la persona jurídica y demás, que ustedes también ya vieron en parte general. Esto es enlazar un poquito lo que ya tenemos, pero llevarlo al nivel de análisis obligacional. Dijimos hoy que el sujeto activo y el pasivo deben estar determinados o ser determinables. ¿Se les ocurre algún ejemplo de sujeto determinable? Una recompensa. Una recompensa puede ser. Por ejemplo, vieron que muchas veces, lamentablemente, se extravían perritos, perritas, animales que sus dueños buscan, por ejemplo, por redes sociales, y hay muchos que dicen: ofrezco recompensa de 20.000 pesos a quien encuentre a mi perro, no sé, X, ¿sí? En ese sentido, ¿cuáles serían los sujetos de esa obligación? Nos estamos yendo a casi fuente, pero bueno, ya que largaron este ejemplo, lo vamos a analizar. ¿Quiénes serían los sujetos de esta obligación? El dueño del activo, el promitente. dueño del perro y el que ofrece la recompensa. Y el sujeto que se tiene que reconocer es pasivo quien que encuentra lo el encuentra. perro. Bien. Acá lo que vamos a ver es que son sujeto activo y pasivo recíprocamente, ¿sí? Porque el dueño del perro, que hace la publicación respectiva en el diario o en la red social que corresponda, es quien se obliga con una recompensa para el caso de que encuentren al animal que busca, pero también resulta acreedor, ¿sí?, de esa obligación de que le entreguen a su animal, ¿sí? Se vuelve recíproco después. Exactamente. ¿Cómo lo vemos desde la perspectiva del otro de los sujetos? Y quien encuentra al perro va a ser el sujeto pasivo, Acreedor. pero acreedor al dinero de la recompensa. Tal cual. En ese caso va a ser
Sujeto pasivo de la obligación de entregar a ese animal. De entregar el animal. ¿Sí? Exacto. Y va a ser sujeto activo en relación a la percepción de esa recompensa. Igual, En profe, ese la caso- mayoría, en la mayoría de los casos son recíprocas. O sea, Eso quería llegar. son contados los que Fíjense hay. que acá tenemos, si ustedes van punteando la guía, estamos viendo todos los puntos. Por ahí no de manera ordenada, pero bueno, es muy aburrido verlo de manera ordenada. Prefiero que lo razonemos para que nos quede, porque si no vemos pregunta 1 tanto, pregunta 2 tanto, y ya la tercera nos aburrimos. En ese caso, como bien dice Manuel, tengamos presente esto. Los vínculos son dinámicos y muchas veces se da un enlace de obligaciones que tienen las mismas personas involucradas, pero que tienen distintos roles. En una compraventa, que es un ejemplo tradicional en sí de obligaciones, tenemos a la parte que vende y a la parte que compra. La parte que vende se obliga a entregar esa cosa que vende, pero a su vez es acreedor de la recepción del precio. Mientras que el deudor, ¿sí?, tiene ¿qué tipo de obligaciones? Que es el comprador, perdón. Entregar el bien, la cosa. No, el comprador la El recibe. comprador recibe la cosa y entrega el Ah, el dinero. comprador. Porque si no Y pagas, entrega- no vas a claro. recibir. La obligación es entregar el dinero. Van a ver que estas clasificaciones las vamos a poder comprender mejor cuando terminemos la clase de hoy, porque hoy vamos a ver la clasificación de los objetos. ¿Sí? ¿De qué clase de objeto tiene una obligación? En base a eso, ustedes van a estructurar la bolilla número 5, que es la de clasificación de las obligaciones. En este sentido, tenemos estas cuestiones. Y para lo último, dejo una especie particular de obligaciones en las cuales se abre siempre el debate o la cuestión vinculada a la determinación de los sujetos, en este caso del sujeto pasivo. Fíjense que tenemos en este marco, y se pregunta también en la guía, el supuesto de las obligaciones ambulatorias o propter rem. ¿Alguien sabe lo que son estas obligaciones? Igual ahora las vamos a desarrollar en extenso. Son las que van con el... ¿Cómo es con el...? No sé si es la palabra, con el objeto de la... O sea, siguen al objeto de la obligación, ¿o no? En realidad siguen a una Son cosa. ambulatorias. Con una cosa, sí. Claro, Sería el, son ambulatorias. sería el ejemplo de la hipoteca, que por ejemplo yo vendo mi casa o un plan de un auto que compré, vendo el auto y ese plan se lo transfiero a otra persona. En realidad la hipoteca no sería un ejemplo de obligación propter rem, ahora les voy a explicar bien por qué, pero en principio porque es un derecho real de garantía la hipoteca. Es una obligación accesoria porque se constituye una hipoteca para poder garantizar una obligación principal. Por ejemplo, vieron la gente que pide estos créditos para hacerse la casa e hipotecan la casa, porque esa hipoteca garantiza que si vos no pagás el crédito, el banco va a tener con qué cobrarse, si se quiere, ¿no? Pero es cierto que hay determinadas obligaciones en las cuales el sujeto pasivo es determinable. ¿Es determinable en virtud de qué circunstancia? En virtud de ser el titular de un derecho real sobre una cosa. Y ahí está lo que decían al principio los compañeros, ¿sí? Las obligaciones ambulatorias, que se van moviendo, o propter rem, que no tengo ni idea de lo que significará en latín, pero debe tener que ver con eso, tienen esta particularidad. El sujeto pasivo se determina o identifica, ¿sí?, por ser titular de un derecho real sobre una cosa. Técnicamente la definición es esa. Ahora bien, ¿cómo la ponemos en práctica? ¿Cómo lo sabemos a eso? Por ejemplo, se da mucho en los supuestos de construcción de medianería, cerramiento forzoso de un inmueble. Eso iba a preguntarle, ¿los impuestos inmobiliarios son ambulatorios o van a la persona, digamos?
al titular. En realidad no son ambulatorios porque son cargas del inmueble. Son obligaciones que tienen que ver con el inmueble de por sí, pero muchas veces no van acompasadas con lo que sería la transmisión de dominio. Por ahí tiene que ver más con lo que son las cargas propias del inmueble. En este caso, la obligación propterrem, a referencia de las cargas, tiene impacto en la determinación del sujeto pasivo. Por ejemplo, vos comprás un terreno, ¿sí? Ese terreno es un terreno baldío, pero tenés vecinos. Entonces, muchas veces, entre las obligaciones o los actos que puede realizar un titular, está el descerramiento forzoso o construcción de una medianera, ¿sí? Si una persona se muda a un terreno, construye una medianera, el vecino de ese terreno va a ser el deudor de una obligación propterrem, que es el de pagar el 50% de esa medianera. No importa quién llegue a quién sea el titular del terreno vecino. Cualquier titular va a tener la obligación de pagar esa medianera. Otro ejemplo que tenemos acá, que nos da Tamara, es el de las expensas del régimen de propiedad horizontal. Pero antes de meterme con ese ejemplo, voy a hacer... ¿Serían todos los impuestos reales, entonces? Es que el pago de la medianera no es un impuesto. El pago de impuestos no es una obligación propterrem. Más allá de que a simple vista pareciese que siguen a la cosa, vos podés vender, o sea, en realidad no podés vender no podés vender válidamente un inmueble, por ejemplo, si no cancelás el impuesto inmobiliario. Porque hay que... Pasa algo similar, profe, con las multas de los autos. O sea, no puede transferir un auto que tiene multa. Eso no entra en una obligación ambulatoria, ¿o no? No, porque la particularidad que tienen las obligaciones ambulatorias es que el deudor, ¿cómo se puede liberar? Haciendo abandono de la cosa. Haciendo abandono de la cosa. Imagínense que si yo abandono un terreno, la deuda de impuesto va a seguir corriendo. La deuda que no voy a tener más es la de construir la medianera. Yo ya no estoy ahí. ¿Por qué? Porque la obligación de medianería tiene fundamento no en un capricho, sino en una cuestión hasta de derecho a la intimidad y de cerramiento de un inmueble. Si vos haces un paredón, un tapial, una medianera que divide tu casa de la de tu vecino, no lo haces por fines estéticos por lo general, ¿no? En líneas generales, sino que lo haces para poder delimitar cuál es tu terreno, dentro del cual vos vas a tener el derecho real de propiedad, ¿sí? En esos aspectos, por ejemplo, como les digo, si ustedes abandonan un terreno a nombre de ustedes, los impuestos del terreno van a seguir corriendo. O sea, los impuestos van a seguir, la deuda va a seguir, pero la obligación de cerramiento forzoso del inmueble no la van a tener más. Eso sí, agárrense porque va a venir alguien y se los va a ocupar. Y luego va a poder poseer por 20 años, realizar actos y puede hasta ser el dueño, ¿sí? Por ejemplo, el pago de la medianera pasa lo mismo. Si alguien está en un inmueble o es titular de un inmueble pero lo abandona, literal, no se ve mucho actualmente que abandonen a su suerte un inmueble, pero si alguien lo abandona, queda absolutamente liberado de la obligación. Pero no así del pago de los impuestos, porque va a seguir teniendo una deuda de impuestos y si, por ejemplo, Rentas de la provincia quiere ejecutar esa deuda, capaz le embarguen el sueldo lo va a seguir teniendo embargado, ¿sí? Pero no por la medianera, porque esa obligación ya se extinguió, porque él abandonó la cosa. Esa es la particularidad que solamente tienen las obligaciones ambulatorias o propterrem. Como siguen a la cosa, el sujeto pasivo de esa obligación, que es determinado como tal por ser el titular de un derecho real sobre esa cosa, puede liberarse haciendo abandono ¿de qué? De la cosa. ¿Qué pasa con las expensas en el régimen de propiedad horizontal? Sí. Antes que en esto tengo una duda. Perfecto. No es solamente abandono en el sentido literal, o sea, vos la vendés y te librás también de la obligación. Tal cual. En ese caso, es una cuestión. Con la venta, en la venta de un auto, por ejemplo. ¿Cómo? En la venta de un auto, cuando haces la transferencia, pasás a empezar a tributar patentes por ese auto. Las patentes tienen una obligación que vienen con el auto.
Lo que pasa es ¿Esa es una que obligación ambulatoria? en realidad el régimen de los bienes muebles, en este caso los muebles registrables, es distinto al de los inmuebles. Vos viste que, por ejemplo, ¿no? Alguien compra un terreno, una casa o lo que sea, un bien inmueble, ¿sí? Y por más de que vos no escritures, ya sos el dueño, ¿sí? O escriturando y no registrando eso, ya sos el dueño. Lo que falta es la publicidad. En ese caso, la publicidad es, como se dice, declarativa, porque ya el estado de situación en cuanto a ser dueño de un inmueble ya está. Fíjense que el poseedor tiene derechos, así que imagínense que la registración en materia inmobiliaria es declarativa. Profe, perdón. Por eso, sí, dame un segundito que cierro la idea y ya te doy la palabra. Como dice el compañero Pablo, justamente cuando vos transferís el auto, ya está. Pero si vos vendés el auto pero no lo transferís, ahí seguís siendo dueño de ese auto. Igualmente las obligaciones ambulatorias o propter rem puntualmente se determinan más que nada en relación a bienes inmuebles. Igual está buenísimo el razonamiento que hace Pablo, pero tenemos que agendar la característica puntual de los registros de automotores, que es el ser constitutivos. Vos sos titular de un auto desde que transfiere a tu nombre, por más de que el auto lo tengas hace un año, ¿sí? Sí, Ayelen, ¿qué ibas a decirnos? Que no termino de entenderlas a las ambulatorias. O Bien. sea, vos como deudor debes una prestación. En caso Sí. de no hacerlo, ahí es Vas a como tener- lo vas a tener abandonás. una deuda. Pero, no, es que en realidad te liberás abandonando la cosa. ¿Sí? Vos sos deudora porque sos titular de un derecho real sobre la cosa, en relación a la cual nace la obligación. Por ejemplo, sos dueña del terreno que hay que hacerle una medianera. O que le hicieron una medianera y tenés que pagar el 50%. Vos te vas del terreno y te liberás de la obligación. Te vas Una con lo consulta. vendés. Sí, ¿La medianera es el cerramiento forzoso? sí. ¿O yo estoy aquí? Ah, listo, porque no sabía si era ese, o sea, era un ejemplo de cerramiento forzoso. No, tiene que ver con el cerramiento forzoso, porque implica justamente el delimitar y cerrar un inmueble. Todas estas cosas les van a cerrar cuando vean derechos reales igual, no se preocupen. Pero en términos de obligaciones ambulatorias o propter rem, las definiciones que por lo general se Otra dan consulta, son profe. estas. Sí, En este caso de obligaciones ambulatorias, no es que hay una regla general, sino que los casos están todos exceptuados y expresamente previstos en el código. es que en realidad son muy pocas y ustedes lo van a ir advirtiendo tal cual, de los supuestos fácticos. Les paso a dar el ejemplo de las expensas en el régimen de propiedad horizontal. Las expensas son obligaciones ambulatorias o propter rem. Pero fíjense que hay algunas particularidades. Seguramente alguno o alguna de ustedes alquila un lugar para vivir o para estar, y por lo general aquellos inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal tienen espacios comunes y unidades funcionales privativas de cada titular. En ese caso los espacios comunes van a llevar un mantenimiento, y eso es lo que pagamos en las expensas. Las expensas por lo general las paga el propietario. Pero lo cierto es que cuando alquilamos, el propietario lo que hace es delegar o cargarnos ese pago a los que alquilamos. En definitiva, las expensas del régimen de propiedad horizontal vienen dadas, ¿sí? O vienen a determinar a los sujetos pasivos, teniendo presente quiénes son los titulares de las distintas unidades. Porque como es un espacio común, ese espacio común va a ser de todos los que titularicen unidades, que eso, de los dueños de los 10 departamentos. En ese sentido, denme un segundo. En ese sentido, ¿sí? Es importante tener en cuenta que las expensas van a ser una obligación propter rem, pero que van a constituir una excepción a la regla general en materia de extinción de las obligaciones propter rem. Porque van a ser las únicas obligaciones ambulatorias que no se extinguen con el abandono de la cosa. O sea, traducido al criollo,
Vos sos dueño de un departamento, lo vendés, pero la deuda de expensas que tenías hasta venderlo, corre por tu cuenta, ¿eh? Incluso el consorcio te puede iniciar un juicio por el cobro de expensas. Después vos te arreglarás con tu locatario, si no la pagó. Pero lo cierto es que el que tiene que pagar es el titular. Si en el contrato de locación se impone al locatario pagar las expensas, genial, es una cuestión contractual. Pero el vínculo original está entre el consorcio y los propietarios. Esos propietarios son los sujetos pasivos que van a ser determinables, porque imagínense en un edificio que recién se construye y los departamentos se van vendiendo. A medida que vamos llenando esos departamentos, vamos teniendo los distintos sujetos pasivos de la obligación propter rem. Un ejemplo re gráfico de esto, ¿vieron cuando hay consorcios que largan un detalle de los distintos propietarios de los departamentos? Bueno, esa es la determinación del sujeto pasivo, en este caso, de la obligación propter rem del pago de expensas comunes en el ámbito del régimen de propiedad horizontal. Eso sería la definición. La excepción o la particularidad que existe en relación a la extinción de la obligación del pago de expensas comunes en este régimen es que no se van a extinguir por el abandono de la casa. O sea, se pueden comer un juicio de cobro de expensas en caso de vender el departamento y tener expensas adeudadas con anterioridad. ¿Sí? Distinto al caso de la medianera, al caso del cerramiento y demás. Igualmente, si llegan a encontrar algún otro ejemplo, más que bienvenido, porque son como ejemplos muy contaditos los que tenemos. Igual, profesor, hay una instancia expensas ordinarias y extraordinarias. A ver, ¿qué decías, Pablo? Que hay una instancia que libera a una de las partes, en este caso a la parte vendedora, cuando se llega a la conclusión de escrituración. Ahí la escritura figura el nuevo dueño y a partir de ahí se genera una nueva contraprestación, porque es requisito el libre de deuda para esas transacciones. Exacto, pero no el libre de deuda de expensas. El libre de deuda inmobiliario sí, municipal también, pero las expensas son obligaciones que se contraen en el marco del vínculo que existe entre los propietarios de las unidades y los consorcios. Entiendo. Ahí tenemos que leer entonces al consorcio como persona jurídica. Sí, desde ya. Los consorcios hoy son personas jurídicas. Y de hecho, el consorcio es el que determina, obviamente de la mano de un administrador y de todas las autoridades y conforme al procedimiento, es el que determina en qué se va a gastar la plata que se recauda de las expensas. Si lo van a usar para regar los canteros, si lo van a usar para los alumbrados de afuera del hall de entrada del edificio, si lo usan para el mantenimiento de los ascensores. En ese sentido, está muy buena tu intervención, Pablo, teniendo presente que si en mi caso yo comprase un departamento que tiene expensas, pediría al que me lo vende que pague la deuda de expensas, para yo tampoco tener problemas, a ver, porque lo cierto es eso. Pero también es cierto que el libre deuda que se pide para escriturar es el libre deuda de impuesto inmobiliario. Entonces, y municipal. Pero lo cierto es que es una buena técnica, si se quiere, también porque gracias al consorcio se mantienen los espacios comunes y sería una conducta totalmente anómica, en el sentido bobo de la palabra, ¿no? El hecho de no pagar las expensas que hacen al mantenimiento de los espacios que vos mismo usás. O sea, es como muy loco, ¿no? Profe. Sí. Sobre las expensas, que hay dos tipos, ordinarias y extraordinarias. Entiendo que ambas son obligaciones propter rem, porque además las extraordinarias son fijadas, por ejemplo, en una reunión de consorcio o en un ámbito de ese tipo. Acá veo que me preguntan en el chat si otro ejemplo pueden ser los gastos de conservación en un alquiler. ¿Qué les parece a ustedes? Que cuando te vas de un alquiler te exigen que se lo entregue en condiciones, pintado, arreglado. No, por eso, pero ¿les parece que eso puede ser un ejemplo? Eso sí lo comprendí, pero ¿les parece que puede ser un ejemplo de obligación? No, porque es una obligación. Porque va pasando. Si está en el contrato, No, vos no porque, podés. Claro. porque el locatario no es titular de un derecho real. Claro. El locatario
es un mero tenedor. Y no el tenedor para comer, sino el tenedor de la cosa. Es el que Salvo tiene que la circule. cosa, pero no tiene ánimo de dueño. Por eso no es poseedor. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda de sujeto? No, se entendió bastante bien, profe. Bueno, me alegro. Igualmente, ahora vamos a ir al recreo. Piensan si tienen alguna duda y cuando volvemos del recreo me la consultan. ¿Sí? Así seguimos adelante con el resto de los elementos. ¿Sí? Hacemos 10 minutos, ¿les parece, de recreo? Así volvemos justo y 10 y nos conectamos para poder seguir con la clase. Así que bueno, gente, acá retomamos con el análisis de los elementos de las obligaciones. ¿Alguna duda en relación a lo que es el elemento sujeto? No, profe. Espectacular. Seguimos nomás, ¿Sujeto sin entre las perjuicio. partes se refiere? ¿Cómo? A ver, si tenemos alguna duda respecto a los sujetos de las partes, lo que integra Tal el cual, sujeto si pasivo, tienen dudas activo. acerca del elemento, de lo que vimos en la primera parte de la clase, señor. No. En realidad, este término que introduce Pablo de partes, claramente lo usamos mucho porque alude más a lo que es la parte procesal. Es decir, a qué pasa cuando, en caso de incumplimiento, tenemos que ir a un proceso para hacer cumplir una obligación de manera forzosa. ¿Sí? Ahí, una vez que nos metemos en el sistema judicial, nos convertimos en partes de un proceso judicial. Como para ilustrar a aquellos que no saben el concepto de parte o que no han tenido contacto aún con eso porque no tienen por qué, porque todavía no hemos visto procesar. Bien. En el caso del sujeto determinable, siempre debe ser determinado antes de que se produzcan los efectos de la obligación, ¿no? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Sí o no? Sí, Tal porque cual. si no sería indeterminable. Claro. Es que en la obligación de sujeto indeterminado nos va a faltar una pata para completar el esquema de la obligación, imagínense. ¿Quién sería el que se está obligando? Tal cual. Sin perjuicio de eso, van a ver que, por ejemplo, la oferta al público es una obligación y hay sujetos que no están determinados. Porque... ¿Cómo? Pero se determinan al momento de adquirir esa cosa que está en oferta. Tal cual. Pero es como, si vos haces una oferta a sujeto indeterminado, el foco se pone sobre, tal cual, sobre el oferente, porque el oferente, si en caso de realizar una oferta, tiene que dar los detalles de esa oferta. En caso de revocar esa oferta, también lo tiene que comunicar. Entonces, coincido con lo que dice Darío, de que se va a determinar el acreedor, porque, por ejemplo, voy a la farmacia y hay un descuento que no me hicieron valer, que me ha pasado, y les digo, no, pero la góndola dice eso. Ah, bueno, entonces te lo tengo que reconocer. Yo ahí soy sujeto activo, ¿por qué? Porque estoy pidiendo que me reconozcan esa oferta, y la farmacia, la entidad, persona jurídica, por ejemplo, es el sujeto pasivo, porque lo que hace es publicar un 2x1 en una revista a nivel general. Pero el que va a comprar, como bien dice Darío, es un sujeto activo. ¿Sí? En ese caso, Doctora, el indeterminado es el activo, no el pasivo. ¿Cómo? Siempre activa el sujeto pasivo. Puede ser a la inversa, que un deudor deba activar acción para ponerse al día, para pagar. Sí, ese caso lo vamos a ver más adelante, es la famosa mora del acreedor. ¿Qué pasa cuando el acreedor no quiere recibir el pago? El deudor necesita cumplir con la obligación para liberarse. Pero bueno, no les voy a spoilear todo el programa porque si no, no. Pero sí, lo vamos a ver a eso y es mora del acreedor. Así que anoten un ítem, después lo buscan en el programa, pero sí lo vamos a ver y claramente hay acciones o hay cosas para hacer cuando es el acreedor el que no quiere recibir el pago. En relación a los elementos de la obligación, como para seguir en este análisis, el segundo punto a analizar es el objeto.
objeto igual prestación. ¿Sí? ¿Cómo debe ser el objeto de una obligación? Acuérdense, objeto de los actos jurídicos, de ya. Debe ser conocido. Posible, Sí. determinado. Lícita. O determinable. Bien. Y de valorable El artículo patrimonialmente. 725, Sí, profe. de valor económico o patrimonio. Exacto. El 725 es el que enuncia los requisitos, ¿sí?, que debe cumplir el objeto del acto jurídico o, en este caso, del objeto de la obligación. Debe Lo ser leo si lo posible... quiere. ¿Cómo? Que si quería lo leía. Bueno, si quiere leerlo no hay problema. Te escuchamos, Pablo. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Excelente. Es una breve síntesis de varias cosas que vamos a ir viendo, incluso en derecho de daños. Así que ténganlo presente. Primero, material y jurídicamente posible. Materiales en términos fácticos. El ejemplo de libro es, yo no puedo comprometerme a bajar la luna porque no se puede, o a llegar a las estrellas, o a cuestiones... Tocar el cielo con las manos. Tocar el cielo con las manos. Era ese, no bajarte la luna, eso es como muy romántico. Tenés razón, era tocar el cielo con las manos. Tenés razón. Era ese el ejemplo que nos daban en Civil 1. Por ejemplo, ¿no? Y jurídicamente es imposible que yo constituya una hipoteca sobre un bien mueble, una prenda sobre un inmueble. Es decir, que utilice mal un instituto, perdón, no me sale la palabra, un instituto jurídico. ¿Sí? Ese es uno de los tantos ejemplos que tenemos. ¿Sí? Es interesante, o entiendo que resulta interesante, poder analizarlo, porque jurídicamente, si la prestación no tiene asidero en el derecho vigente, ¿de qué manera vamos a poder reclamar un incumplimiento si no tenemos una norma jurídica con qué fundamentar ese reclamo? Esa sería como la lógica que tenemos que utilizar. Y desde ya, las relaciones jurídicas, por ejemplo, las relaciones que son derechos personales, como las obligaciones, tienen que estar regidas por el derecho. El derecho fija las pautas de acción, las reglas, los derechos y las obligaciones, por ejemplo, cuando regula los contratos. Entonces, si yo no tengo un marco regulatorio, es difícil determinar una imposibilidad jurídica. Pero si yo lo tengo, sé que la imposibilidad jurídica viene cuando jurídicamente resulte imposible llevar adelante un determinado objeto, o cumplir un determinado objeto. En ese sentido, es interesante tenerlo presente también. ¿Qué otro requisito tenemos del objeto? De los que leyó, en este caso, Pablo. Que sea lícito. Lícita. Exacto. Tiene que ser lícito el objeto porque hay un principio general que dice que nadie puede alegar en derecho a su propia torpeza. Si yo quiero exigir el cumplimiento de una obligación con objeto ilícito, desde ya, primero que me estoy recontradelatando, y segundo, que es una cuestión autocontradictoria. Yo quiero fundar en derecho un reclamo cuando en realidad aquello a lo que se comprometieron en mi favor es algo ilícito. Fíjense que esto se da mucho, ¿sí?, en relación a lo que son las obligaciones derivadas del juego, de los juegos de azar. Ahora les voy a explicar algo que les va a por ahí echar un poco de luz respecto de eso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ando metida en la timba clandestina y en el póker clandestino y apuesto por plata o por lo que sea, y no me pagan y gané, no puedo hacerle un juicio al garito o el que explota ese lugar de juego clandestino. Porque si yo judicializo eso, también me estoy autodeclarando como partícipe de eso. Esto es sentido común, no es ya derecho, pero tiene que ver con la el principio de buena fe, profesora.
¿Cómo? Tiene validez el principio de buena fe. Buena fe, el principio justamente de que nadie puede alegar el derecho a su propia torpeza, no te podés fundamentar en algo que hiciste incumpliendo las normas jurídicas, La salvo teoría de los actos que se propios pruebe- sería. ¿Cómo? La teoría de los actos propios. Algo así También. que no te puedes contradecir de algo que vos hiciste, digamos. Exacto, es una cuestión de contradictoriedad. A ver, en este caso Claro. igualmente, lo mismo que si vos reclamás en un marco de una picada clandestina. A ver, son cuestiones que tienen que ver con la ilicitud del objeto mismo. Entonces, ¿esa obligación puede existir? Sí, pero no va a producir efectos jurídicos. ¿Sí? Porque el objeto puede ser ilícito. No les digo que no. Pero lo que pasa es que un objeto ilícito no va a traer aparejadas las consecuencias jurídicas que justamente pueden garantizar en un momento posterior al nacimiento, que es el de la producción de efectos, que ese acreedor pueda recibir la prestación. ¿No? Entonces, esa es la cuestión en relación al objeto. Otra de las características fundamentales, ¿cuál es? Profe, antes que siga. Sí. El objeto no sea prohibido. El objeto, Bien, ahora vemos eso, pero te escucho, Manuel, antes de avanzar. el objeto ilícito sería, por ejemplo, una parte del cuerpo. Que la prestación sea una parte del Desde cuerpo, ya. por ejemplo. Una compraventa de órganos tiene un objeto ilícito. Órganos, un brazo, una pierna, lo que sea. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. De Se hecho, me te cortó- contesté, pero te quedaste congelado. Sí, no, sí, se me Eh, cortó el internet. No hay problema. Lo que decía era que si una parte del cuerpo es el objeto de la prestación, o sea, por ejemplo, la prestación es dar una parte del cuerpo o un órgano, claramente el objeto es ilícito. Sí, Claramente ese porque, objeto es ilícito. profe, el artículo 17 del código ya te lo prohíbe, dice que las partes del cuerpo o el cuerpo humano en sí no pueden, o sea, no pueden estar dentro del comercio, no pueden ser un objeto. Totalmente. La ilicitud del objeto viene dada desde ya por la ley, porque la ley es la que se encarga de decir cuáles son los objetos ilícitos. En este caso, claramente, como nos dice la compañera que no vi tu nombre, así que no, ¿cómo es tu nombre? Lilén, profe. Lo que nos dice Lilén es justamente esto, ¿no? Que la misma ley determina la ilicitud del objeto. Entonces ustedes, para saber si un objeto es lícito o ilícito, tienen que acudir a la ley para saber qué calificación le da. ¿Sí? En virtud de esto, es importante, ahí lo que nos está diciendo Pablo, creo, o alguno de los chicos, es en relación a que el objeto no debe ser prohibido. ¿Prohibido por quién? Por las leyes. ¿Sí? Yo no puedo pactar, ¿sí? Por ejemplo, una donación de compraventa de órganos. explosivos. No, la compra y Una venta compraventa de explosivos. explosivos que contraviene, por ejemplo, en muy buen ejemplo, una ordenanza municipal. Hace ya unos años hay ordenanzas a nivel municipal que prohíben la compraventa de explosivos. Es un objeto prohibido. Además, es un objeto que produce consecuencias antijurídicas o disfavorables en determinados sectores de la población, no solo nuestros animales, sino también niñas y niños con autismo y con determinados diagnósticos que lo que hacen es, o sea, se les hace insoportable eso. ¿Sí? Profe, ¿esa ordenanza es de acá de Santa Rosa? Hay acá en Santa Rosa, yo soy oriunda de Guatraché y también tienen una ordenanza de ese tipo. Prohibición de pirotecnia. Eso es un objeto prohibido, totalmente. Me Tanto la interesa. tenencia como la comercialización, o Sí. la tenencia se puede. Pero bueno, en este caso el acto jurídico lo tenemos con la comercialización. Porque tenemos la compraventa de, en este caso, explosivos o, como vos decís, pirotecnia. En ese sentido, me interesa que vayamos a la característica siguiente del objeto. ¿Que cuál es? Determinado o determinable. Determinado o determinable, sí, que tiene las mismas connotaciones en relación a lo que dijimos del sujeto. Si es determinado, está especificado qué objeto es. Y si es determinable, van a estar en el acto jurídico, por ejemplo, que le dé causa a esa obligación,
van a estar enunciadas las características o las pautas para individualizar. Recuerden esto cuando vean obligación de género, obligación de dar de género. Ahí lo van a entender con un ejemplo. Yo no te digo cuál es concretamente el objeto. No te doy, por ejemplo, el registro de una vaca que te voy a vender. Pero te digo que te voy a vender una vaca de esta raza, de estas características, de este quilaje, de este color. Te digo cuáles son las especificaciones. Después el objeto determinado va a estar al momento en que la obligación produzca los efectos. ¿Sí? Se dan las pautas para su individualización, pero es determinable porque no tenemos el objeto propiamente dicho. ¿Sí? Y la otra de las características es que sea valuado o que pueda ser valuado económicamente, mensurable en términos económicos, que se pueda traducir en dinero. En derecho de las obligaciones todo se reclama en plata, salvo que la obligación se pueda cumplir en especie, que no son la sal, la pimienta o las especias, yo tengo un amigo que hace bromas con eso, sino que se puede cumplir la prestación en sí, como puede ser, por ejemplo, una prestación de hacer o de no hacer. En este caso, la suma de dinero siempre tiene que estar presente. Todo objeto tiene que poder ser valuado en dinero. Eso de cara a un posible reclamo en caso de incumplimiento. Porque imagínense que se da un incumplimiento y yo no logro el cumplimiento en especie, por X motivo. Entonces tengo derecho a obtener, ¿sí?, a obtener una indemnización o el cumplimiento en un equivalente de la suma de dinero. Esto, ténganlo presente, todavía no lo vamos a analizar porque tampoco quiero ir a vuelo de pájaro cuando tenemos todo el cuatrimestre, pero en relación a esto, hagan un enlace y pongan 730. Tiene que ver con el 730. Después ya vamos a enlazar todo. Pero todo objeto de la obligación tiene que poder traducirse en una suma de dinero. Todo. Eso es así. Porque en caso de incumplimiento nos permite hacer el reclamo. Sí, Martina. Que las obligaciones entonces siempre tienen un fin patrimonial, digamos. Exacto. A ver, siempre se pueden traducir en dinero. No siempre tienen un fin o persiguen un interés patrimonial. A veces pueden perseguir un interés extrapatrimonial, no obstante estar valuadas en dinero, como por ejemplo las indemnizaciones por daño moral. Eso lo vamos a ver el año que viene en Derecho de Daños, pero es cierto que ahí tenemos que ponerle un valor económico a algo que no es económico, que es espiritual, que es moral, que es propio de un sufrimiento humano. Ahí lo que tenemos que hacer es ponerle un valor económico. En ese orden de ideas es que puntualmente logramos determinar esto. ¿Sí? Ese valor económico, perdón, ¿lo determina el juez? Muchas veces lo pide el sujeto involucrado, pero el juez en definitiva es quien termina ordenando el monto. Pero bueno, como les digo, no les voy a spoilear Derecho de Daños, porque implicaría ir saltando, y nosotros recién estamos aprendiendo a caminar en el derecho de las obligaciones. Pero es cierto que todo objeto persiga un interés patrimonial o extrapatrimonial tiene que estar determinado en dinero, tiene que poder ser determinado aunque sea. ¿Sí? Tenés que poder darle un valor económico. Porque van a ver que en materia de clasificación de las obligaciones se les van a aclarar muchas dudas al respecto en relación a esto. Sí, Martina. Que yo no sé si fue en esta materia que leí que la obligación, pero debe ser eso de daños, de que cuando por la reparación de daños y perjuicios de un derecho personalísimo, por ahí podría ser de objeto extrapatrimonial, pero no sé. Sí, en realidad el interés puede ser extrapatrimonial, pero en realidad el objeto en sí siempre, conforme el 725, tiene que estar mensurado económicamente.
Claro. ¿Sí? O sea, Esa todo, sería todo en definitiva la objeto, cuestión. o sea que todo objeto tiene que estar en el mercado. Y no tiene que ser susceptible de apreciación patrimonial, ¿sí? Tiene Lo que que ser puede dinero. ser extra patrimonial es el interés. Exacto, tiene que ser susceptible de ponerle un valor, ¿sí? Un valor en dinero, no solamente tiene que estar en el mercado. Para poder comprar algo, tiene que estar en el mercado, porque si no está en el mercado es prohibida. O sea que ya no cumple con el requisito anterior del objeto. Entonces, el derecho personalísimo que Martín nombró no entraría. En realidad, eso, a ver, el artículo lo pone teniendo presente el interés que se persigue. Vos podés perseguir un interés patrimonial o extrapatrimonial, pero eso no quiere decir que el objeto de la obligación no esté determinado en dinero. El derecho traduce todo en dinero, pero lo cierto es que a veces el interés de percibir una suma de dinero no es patrimonial para enriquecerte o para acrecentar tu patrimonio, sino, por ejemplo, para resarcir un daño. Profe, Sí. entonces el interés y la prestación, ambas pueden ser extrapatrimonial o patrimonial. La prestación, en realidad, es, como les digo, por lo general, se traduce en una suma de dinero. No siempre, ¿sí? Pero extrapatrimonial son los intereses. Las prestaciones nunca son extrapatrimoniales. Pero porque, o sea, en el derecho de las obligaciones se pide que el objeto sea determinado en términos pecuniarios. Pero no les digo, ¿sí?, el tema de los intereses. Los intereses pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Igual este es un debate que no estamos en condiciones de afrontar en este momento porque estamos arrancando. Me gusta esta cuestión, este debate, entonces por ahí lo vamos a introducir cuando empecemos a ver otras cuestiones, pero es cierto y es súper razonable lo que están preguntando. En este caso, el código plantea, ¿sí?, que debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor, pero siempre tiene que ser mensurable en términos económicos, porque tenemos que poder ponerle un valor en el caso de incumplimiento, por más de que la prestación no sea de dar una suma de dinero. ¿Sí? Y la prestación, un ejemplo de prestación extra patrimonial, ¿cómo sería? Por ejemplo, No se me ocurre. Profe, yo tengo un podría ser un... ejemplo acá. ¿Cómo? Habla, no sé, el chico estaba hablando. Discúlpame, un ejemplo podría ser el de cuando el acreedor, por ejemplo, tiene un interés extrapatrimonial, supongamos, en un libro que pertenecía a su familia, y aunque el libro esté en un mal estado y tenga un bajo valor, él está dispuesto a pagar mucho más dinero por él, por el interés justamente extrapatrimonial. No sé si me Está expliqué bien, pero silenciado, me acuerdo profe. que había visto Sí, perdón, me había silenciado por los ese ruidos de ejemplo. ambiente. Sí, pero por ahí es como un poco rebuscado. Yo lo entiendo, sí, lo entiendo, pero puntualmente lo que sí se puede plantear es lo siguiente. Algo mucho más simple. A ver, entiendo lo del interés extrapatrimonial, pero lo cierto es que por ahí podría llevarnos a confusión porque tal vez no es el momento ahora de debatir eso. Por ejemplo, yo digo algo en clase, le digo a alguno de ustedes, no sé, bueno, Nahuel, que vos opinaste, le digo, o sea, o le adjudico, ¿sí?, adjetivos calificativos que realmente son desagradables, ¿no? Me vuelvo loca y le digo un montón de cosas que le duelen a Nahuel. Después voy a mi casa, reflexiono y decido pedirle disculpas. Pero ya para esto, Nahuel, como esta clase quedó publicada en el canal de YouTube de la universidad, decidió mandarme una carta documento e iniciarme un proceso por calumnias, por ejemplo, teniendo en cuenta, ¿sí?, de que yo lo maltraté, que lo acusé de cometer un delito y demás, delante de todos. Entonces a mí me llega la citación y llegamos a un acuerdo con Nahuel, ¿sí? Hacemos un convenio en el marco del cual, en mi carácter de sujeto pasivo de la
de la obligación, asumo la obligación de hacer una publicación, o en este caso una declaración pública audiovisual, que se publicará en el mismo canal, por la cual le pido disculpas a Nahuel. Y Nahuel se compromete en ese caso a no hacerme un juicio para reclamarme dinero. En ese caso, si yo no hubiese querido pedir las disculpas, capaz Nahuel me reclamaba, no sé, 100, 200 mil pesos, lo que él hubiese estimado que valía su honor, o una suma de dinero que a él le hubiese compensado, aunque sea el mal momento que pasó. En mi caso, acepto pedir las disculpas. Entonces, en este ejemplo que damos, el asidero con el supuesto que estábamos charlando es el siguiente. El interés que persigue Nahuel no es patrimonial, porque si bien él me reclama una suma de dinero que compensaría ese mal momento que pasó, el interés que él persigue es estrictamente extrapatrimonial, porque lo que hice acusándolo de un delito, por ejemplo, que él no cometió, fue dañar su honor, dañar su subjetividad. Entonces, Daño como el moral. interés de él, tal cual, como el interés de él es extrapatrimonial, porque no tiene que ver con ganar guita, sino con que se vea reparada de alguna forma la vulneración a su honor, él inicia un planteo que puede tener un contenido económico, porque debe tenerlo, ¿sí? Porque es un requisito, pero en este caso, con el ejemplo que yo les doy, el cumplimiento se da por medio de una obligación de hacer. Yo lo que hago es cumplir una obligación de hacer, ¿sí? Realizo un determinado acto. Y Nahuel lo que hace es renunciar al derecho a hacerme un juicio por plata. El interés es extrapatrimonial, pero el reclamo es patrimonial. Después hacemos una transacción, cedemos un poquito cada uno y llegamos a ese acuerdo. Y ahí se configura la obligación. Igual vamos a seguir trabajando con casos y recuerden que la clase del 25 de agosto va a ser una clase práctica de elementos y fuentes. Va a ser una clase totalmente distinta a lo que están acostumbrados a ver. Y vamos a hacer práctico todo esto que estamos diciendo. Así que les pido, y se los aviso con tiempo, vayan leyendo, anotando dudas, consultando en el foro, que ahí vamos a ir respondiendo también. Bien, las 3 prestaciones que ustedes van a ver, dar, hacer y no hacer. Acuérdense de esto para cuando vean clasificación de las obligaciones, que ahí lo van a ver en extenso, bolilla 5. Por último, lo que quiero compartir con ustedes, porque venimos bastante jugados con el tiempo y no quiero quitarle tiempo a mis colegas que quieren seguir dando clases, es en relación al vínculo jurídico. El vínculo es jurídico, ¿por qué? Porque está tutelado por el derecho. No se entendió Es porque el se cortó nexo todo. que une al Bien. acreedor y al deudor. Bien. Porque está Pero tutelado ese por el nexo, derecho. exacto. Ese nexo o vínculo es jurídico porque está tutelado por el derecho. En ese caso, si ustedes dicen eso, una traducción práctica es bastante difícil, ¿no? Porque yo digo, no, el vínculo es jurídico porque está tutelado por el derecho. Bueno, ¿y eso qué implicancia tiene? La implicancia que tiene que el vínculo sea jurídico es que en caso de que el deudor incumpla, vamos a poder reclamarle el cumplimiento, ¿sí? Y se lo vamos a reclamar de manera patrimonial, por ejemplo, y va a ser responsable con todo su patrimonio. En el derecho romano existía el nexum, que era cortar al deudor en pedacitos y repartirlo entre todos sus acreedores. Hoy no hay vínculo personal entre deudor y acreedor, el vínculo es jurídico.
y que el vínculo sea jurídico implica que la obligación constituye un deber jurídico específico, porque es, por ejemplo, acuerdo entre dos partes, ¿sí? Es un deber jurídico específico, hay un contrato, ¿sí? En ese sentido, es importante tener presente que el vínculo jurídico tiene efectos regulados por el derecho. Ejemplo de una relación que no es un vínculo jurídico, pero es un vínculo, el matrimonio por iglesia. En nuestro país, el matrimonio por iglesia no tiene efectos jurídicos. Solo tiene efectos personales, morales, religiosos, como ustedes lo quieran llamar, pero no tiene efectos jurídicos. El matrimonio civil sí. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico del que nacen derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones del matrimonio religioso no van a ser objeto de sanción jurídica si no se cumplen. A lo sumo será una sanción moral, comunitaria o religiosa, pero no jurídica. ¿Sí? El vínculo jurídico es el que da o el que establece la ley, o sea, es en el cual la ley establece las consecuencias para el caso de incumplimiento. Porque la ley establece las reglas que deben regir, valga la redundancia, ese vínculo jurídico. La obligación es un vínculo jurídico. 730. 730 es el ejemplo de que la obligación es un vínculo jurídico. No cumplís, vas a poder ser reclamado ante la justicia para cumplir. ¿Sí? Deberes morales y deberes jurídicos. El deber jurídico es el que está impuesto por la ley y la ley establece una sanción. El deber moral, en el deber moral, la sanción no viene de la ley. Ejemplo, el famosísimo abandono de hogar. A mí me encanta el derecho de familia porque es lo que hago en la práctica, pero el abandono de hogar antes tenía consecuencias jurídicas. Ahora no. La infidelidad antes tenía consecuencias jurídicas, el delito de adulterio. Ahora no. No tiene efectos jurídicos. Tendrá un reproche moral, cultural o lo que sea, pero no jurídico. El reproche jurídico viene justamente por la responsabilidad que deriva del incumplimiento. Vieron que están esos jueguitos de palabras, que lo van a ver en las preguntas 16, 17 y 18, que lo van a ver mañana, y tiene que ver con esto. La responsabilidad deriva del incumplimiento de la obligación por parte del deudor, en la mayor parte de los casos. ¿Sí? Y el incumplimiento de una obligación por parte de un deudor es una deuda. Esa deuda puede generar responsabilidad desde ya. ¿Y qué implica eso? Que nos van a poder reclamar que cumplamos por la fuerza. Y si no cumplimos, rematarnos algún bien que tengamos. Y ahí está lo de vínculo jurídico. Si no cumplimos, no vamos a ir presos. ¿Sí? Como en las películas yanquis de que por deuda alimentaria va preso. Eso no ayuda a nadie. Eso quería contar, profesora, que el nuevo régimen tiene en cuenta el reconocimiento filiatorio, pero antes no era así, los hijos extramatrimoniales. Sí, en realidad hace años. Una obligación jurídica. Sí, pero bueno, eso igual es como tiene, o sea, las obligaciones en el derecho de familia tienen particularidades muy propias de la temática. Pero es cierto que es un deber jurídico, como bien dice Pablo, reconocer un hijo. Y si no sabes si es hijo tuyo, hacerte el ADN primero, averiguar esa paternidad. Porque si vos tenés la sospecha de que podés llegar a ser progenitor biológico de un hijo o una hija, el derecho impone un deber jurídico, que frente al incumplimiento que genera responsabilidad. Es decir, te pueden demandar por daño moral por no reconocer a tu hijo o hija. ¿Sí? A ver,
Esto ya es propio del derecho de familia, pero me sirve como ejemplo ilustrativo para que adviertan que las obligaciones están en todos lados. Las obligaciones están por todos lados. Claramente están en todos lados. A pleno están acá. Como verán, hermosa la música de fondo. Profe, Pero una bueno. pregunta. Sí. Bueno, con respecto a lo que había dicho el abandono de hogar, ¿qué vendría a ser que hoy en día constituye un deber moral únicamente? Es solamente un deber moral. De hecho, antes el deber jurídico en el matrimonio era la cohabitación, que las dos personas que estaban casadas tenían que vivir juntas. Ahora ya no se exige eso. ¿Y qué Podés estar casado y vivir en una casa. ¿Cómo? O sea, ¿en qué responsabilidad se refleja el tema del abandono? No hay responsabilidad por abandono. Ah, no hay, como en el tema No hay, tampoco porque de como la infidelidad. Exacto, Antes como era el Deberes deber no es morales. jurídico, el deber no es jurídico, no genera responsabilidad el incumplimiento de un deber que no sea jurídico. Entonces, en estos casos ya pasa a ser, o sea, moral y no hay, no, o sea, no lo puedes reflejar en una responsabilidad, ya está. Exacto. Y a modo de corolario, para cerrarles la idea, los deberes morales ahora vienen a estar regulados, pero antes existían las obligaciones naturales, que son esas que se cumplen por buena fe o por buenas costumbres, pero que el derecho no impone una acción, es decir, una herramienta para que el que se ve perjudicado reclame. Por ejemplo, en estos casos. Por ejemplo, en el caso de las deudas de juego. Porque, por ejemplo, los juegos que sí están permitidos, vos no podés reclamar una deuda de juego. Pero si el que te debe por una timba te paga, vos, o sea, esa persona no puede reclamar lo que ya te pagó. Lo mismo que si la persona que era cónyuge indemniza o le paga a su pareja por alguna cuestión moral, después no le puede venir a reclamar ese dinero. ¿Sí? Los deberes jurídicos están establecidos en la ley, su incumplimiento genera responsabilidad y por lo tanto hay una acción que es la herramienta para que la persona que se ve afectada pueda reclamar, mientras que el deber moral no tiene acción. O sea, el incumplimiento de deber moral no genera responsabilidad en el marco civil y tampoco hay deuda. Sí puede haber una deuda moral, espiritual o una cuestión íntima. Pero lo que sí es importante tener en cuenta que la vulneración o el incumplimiento de deberes morales, en caso de que alguien cumpla ese deber moral, después no puede retractarse. Tampoco la pavada, ¿no? O sea, si lo hacemos en sentido común es así. O sea, tampoco la pavada. Que la ley no me exija no quiere decir que si yo voy a hacerla, después me puedo retractar. A ver, a mí la noción de deber moral me choca, porque la noción de moral es muy ambigua y muy cultural. ¿Sí? Acá nos pregunta Laura si esto se relaciona con el 728. Vamos a chusmear acá. Tal cual. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Que algo sea irrepetible no es que no se va a repetir o que no va a estar dos veces, sino que no se va a poder reclamar lo que ya se pagó. O sea, no se va a poder reclamar un reintegro. ¿Sí? Eso es irrepetible. Y coincido, Laura, en que tiene vinculación con el 728. El deber moral, deber de conciencia, tiene que ver con algo que hacemos, pero que el derecho no lo exige. Y como no lo exigen, no establece sanción, no establece consecuencia jurídica para el caso del incumplimiento, y por lo tanto no hay responsabilidad. No hay acción para hacer cumplirlo forzosamente. Pero si lo cumplís, no podés reclamar. Esa es la protección del 728. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda, porque nos quedan un par de minutitos, pero la idea es dejar el aula unos minutos antes de las 6, porque hay otra clase enseguida, como para que no se nos superponga. No, profe. Perfecto. ¿No? Bien. ¿Alguno más? Yo, profe, quería preguntar. Sí, No, Martina. sí, diga. No, preguntá que después les digo. Que yo no es con lo que estábamos viendo, pero son con los otros puntos de la unidad 2, que el punto 7
Si me puede decir por ahí algunas palabras de la prueba de las obligaciones, porque estuve mirando el libro de Wiersbach y no la pude encontrar, a ver para dónde podía leerlo. Bien. En materia de prueba de las obligaciones, fíjense que el propio código establece los principios generales, igual esto lo van a ver mañana con Pamela, ¿sí? Pero fíjense que el código lo establece y la regla general, puntualmente, tiene que ver con que las obligaciones se pueden probar por cualquier medio de prueba, ¿sí? Pero, por ejemplo, y esto lo van a ver en prueba del pago, cuando uno paga una obligación y cumple, eso se puede probar mediante, por ejemplo, el recibo de pago o por cualquier medio probatorio. En realidad, esto lo van a ver a modo general, pero lo cierto es que se retoma en pago. Como dice Matías, 734, 286 a 289 te van a ayudar con la prueba, me dice Matías. Un genio, Matías, que se acuerda los artículos de memoria. Yo me acuerdo lo que dicen los artículos y razono los conceptos, pero los números me los acuerdo, pero lo cierto es que hay un montón de artículos que han cambiado, así que tienen esto. El tema del 734 tiene que ver con el reconocimiento, que eso lo van a ver mañana. Y después, los artículos anteriores, que nos cita, en este caso Matías, son el 286, sí, que tiene que ver con la forma y la prueba del acto jurídico. Las reglas generales desde ya son las de forma y prueba del acto jurídico, pero también lo van a ver más orientado a esa cuestión. No hay problema, obviamente, si no lo han podido leer. Sandra Biersma tiene algo, es como muy breve y por ahí es muy técnica. Lo que sí les recomiendo es que puedan consultar este punto mañana con la profe, porque no sé cómo lo tiene diagramado ella y tampoco quisiera meterme en los puntos que le tocaron a ella, pero lo cierto es que hay amplitud probatoria. Las obligaciones pueden probarse de cualquier manera, ¿sí? Con cualquier medio de prueba. Pero es cierto que, por ejemplo, si yo quiero probar las obligaciones que surgen de un contrato, qué mejor prueba que esa documentación escrita que es el contrato, ¿no? Eso es para probar la existencia de la obligación. Si yo quiero probar que pagué, la prueba idónea como documentación es el recibo de pago, ¿sí? Esto es una noción general. Ya lo van a ir viendo y desde ya también les digo que para la clase del 25 de agosto preparen las dudas que tengan de la bolilla 2 y de la bolilla 3. Porque como va a ser una clase práctica, la idea es que de esas dos bolillas ya las tengan estudiadas. O sea, que ya en realidad las van a ir estudiando a medida que pasen las clases. Entonces, puntualmente no van a tener mayores inconvenientes, ¿sí? Sandra Biersma, código comentado, hay varias opciones. El libro que tenemos de la cátedra, que es este libro azul, el libro verde de la cátedra también, ¿sí? Son materiales y apuntes que están interesantes, que son súper breves para que lo puedan leer y lo puedan de alguna manera ir entendiendo concretamente, y todo es en una terminología bastante simple, teniendo presente que son apuntes, viene a reemplazar un poco el apunte, ¿sí? Lo tienen también en PDF en el campus, así que lo pueden consultar ahí, ¿sí? Pero bueno, desde ya les súper agradezco la participación, eso me parece muy lindo, la verdad que me sentí muy acompañada y se los agradezco un montón. Espero que ustedes también se hayan sentido acompañados y acompañadas. Y bueno, y que les haya gustado esta modalidad de ir charlando, ¿no? Porque el conocimiento se construye mucho mejor en conjunto. Si yo vengo y les recito como un loro el código, se van a agarrar un embole. Y no, o sea, es una situación realmente que no me gusta a mí hacer pasar a nadie por eso, así que prefiero que lo intercambiemos y que vayamos compartiendo. Les mando un abrazo enorme, que terminen bien el día y nos vemos la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, profe. Re linda la clase. Hasta luego. Muchas gracias.